Hoy motiva este curso el inminente cierre de balance a diciembre 2018 de las empresas sede, y nuestro interés es poder difundir al máximo las principales particularidades y inconvenientes, dudas que se generan con la presentación de la declaración jurada del grupo sede, la declaración 276, 249. Por ese motivo es que, bueno, nos interesa que ustedes puedan confeccionar la declaración jurada de la forma más simple, más rápida, evitar tener que confeccionarla 2 veces por problemas, por errores, por lo que sea, con lo cual, para nosotros mismos también, recepcionar una declaración jurada reliquidada ya es el doble de trabajo, implica otras cargas, con lo cual, en definitiva, si podemos hacer que en el primer intento la declaración jurada quede bien, es una ganancia para ustedes, son eficientes ustedes, somos eficientes nosotros, con lo cual ese es el principal objetivo. Hoy las expositoras van a ser la contadora Alejandra Gramajo, la contadora Laura Perinetti, y también en toda la parte de presentación de declaraciones juradas, y el contador Cuaglia se va a encargar de la última parte de la exposición, vinculado más que nada a medios de pago del sector sede. Bueno, vamos a comenzar con la declaración jurada 276, que está disponible la descarga de los formularios, de los parámetros, de los instructivos en el portal de la página de GI. Van a esta herramienta, programas y formularios, allí bajan hasta aplicación Sigma y encuentran disponible lo que necesitan para realizar la declaración. Les dejamos una guía de los puntos que se van a tratar en la declaración y decirles antes que nada que es una charla técnica, no es sobre impuestos, nos vamos a centrar en las líneas de la declaración y lo que hay que colocar allí. Los sujetos pasivos obligados a presentar la declaración jurada son los sujetos pasivos del IVA general, del IRAE, del patrimonio y del ICOSA, incluido en el grupo sede y grandes contribuyentes, y según la resolución 283 del 2017, la deben presentar aunque no hayan tenido actividad en el periodo. En cualquier caso la tienen que presentar igual, aunque sea sin movimiento. Las obligaciones que van a declarar allí es IVA, retenciones y percepciones efectuadas, los anticipos de IRAE, los anticipos del patrimonio y las sobretasas si corresponde, los anticipos de ICOSA si corresponde. Es una declaración mensual donde se van a pagar las obligaciones generadas en el periodo. El plazo de presentación es mensualmente dentro del mes siguiente al vencimiento de las operaciones grabadas. La diferencia que puede haber es cuando clausuramos, que también le vamos a poner la fecha de clausura. Tiene que ser de acuerdo al calendario de vencimientos en el grupo que le corresponda. Forma y lugar de presentación es a través de internet, para lo cual tienen que contar con clave con contrato, que lo solicitan en DGI, lo bajan de la página web y de allí le van a cobrar, le van a pedir una cuenta de teléfono fijo, donde le van a luego a debitar los timbres profesionales que correspondan. Hay casos en que la declaración no va a entrar por internet, como es el caso de una segunda reliquidación o cuando te aparece el cartelito necesita clave supervisor. Allí lo que tienen que hacer es pasarla a un pendrive, imprimirla en 3 vías y presentarla en recepción. A esto le tienen que sumar el error que les da. Les están pidiendo el error, que impriman también el error por qué no está entrando por internet. Bueno, y aquí ya estamos dentro del Sigma. Vamos al Sigma, vamos a la pestaña declaraciones, allí elegimos nueva, le damos confirmar, seleccionamos el sujeto pasivo de quien vamos a ingresar los datos, la declaración, seleccionamos el periodo, el formulario y allí nos comienza a hacer preguntas. Tenemos la primera, que es si tenemos IVA régimen especial o no. Por cambios normativos en flores, frutas y hortalizas, a partir de julio del 2016, esto ya no se usa más. Salvo que tengan una reliquidación para atrás, allí solamente en ese caso le van a poner que sí, si no, es no. Después le pregunta qué tipo de declaración. Tenemos DJ con movimiento, que es por las obligaciones generadas en el mes. DJ sin movimiento es cuando no le corresponde pagar anticipos o no tuvo actividad. Reliquidación, cuando estamos reliquidando, en el renglón siguiente nos va a pedir el número de DJ que estamos reliquidando. Y tengan presente que tienen que volver a ingresar todos los datos de la original más el cambio nuevo. Porque va a sustituir a la otra declaración. Entonces tenemos que poner todos los datos. Luego nos pide pago de otros débitos solamente, que es para
cuando tenemos que generar pagos a cuentas, realizar pagos de multas y recargos y cancelación de expedientes. Luego tenemos pagos de otros débitos, origen fiscalización, que es igual a la de pago de otros débitos, pero con un origen en fiscalización. Ahí ya comenzamos con los paneles de trabajo. Los paneles van del 5 al 14 y vamos a comenzar por el panel 5, donde van las ventas generadas en el mes. Allí tenemos la línea 8 a 12, que según la estructura de ingresos que tenga la empresa, si es grabadas, no grabadas, de exportaciones asimiladas, lo colocamos allí. En la línea 15 y 16 vamos a poner el IVA correspondiente a la tasa mínima o la tasa básica según corresponda. Tengan presente en que el formulario controla que si nosotros pusimos de IVA venta 100 pesos, el IVA de venta 100 pesos, el IVA venta que vamos a poner es de 22 pesos, si no después no valida. Después tenemos las líneas 13 y 17 que son para casos particulares. Por ejemplo, si tenemos en el mes un deudor incobrable que de acuerdo al decreto 29, al artículo 29 del decreto 150, en ese mes lo podemos dar de baja, allí vamos a poner en negativo el IVA de ese deudor incobrable, en la línea 17. Otro caso es la venta de automotores usados, de acuerdo al artículo 107 del decreto. Cuando ponemos allí el ingreso por la venta y él nos permite descontar el 10% nada más como precio ficto, vamos a poner en la línea 17 el 22% del 10%. No sé si les quedó claro. ¿Sí? Bien. En el panel 6 vamos a poner las ventas e ingresos netos acumulados. En este panel vamos a poner lo que tenemos desde el inicio del ejercicio más lo que pusimos en el panel anterior. Y allí se va a determinar la estructura de ventas de la empresa, que después se va a asignar en base a esa estructura el IVA compras. Panel 7, cálculo de IVA compras deducibles. Aquí tenemos varias columnas. Las primeras es para asignar el IVA compras indirecto, donde dice porcentual. En la columna 2 dice acumulado hasta el mes que se declara. Allí solamente vamos a llenar la columna totales. En la otra columna vamos a tomar la declaración jurada anterior, la vamos a completar con los datos que ya teníamos. La 2-3 es automática, se llena sola. Después dice directo del mes, vamos a poner el IVA compras directo de este mes. Y la columna total también se llena solita, cuando dice 4+5, allí se va a trasladar luego a la línea 19 y a la línea 27. Bueno, en el panel 8 tenemos la determinación de IVA. Comenzamos con las líneas de la declaración. Tenemos la línea 19, vino en forma automática, como ya les dije, del panel anterior. Nos queda allí el IVA compra deducible por operaciones grabadas. La línea 20 y 21, si tuvimos excedente de IVA el mes pasado, lo vamos a tomar de la línea 22 de la DJ anterior. Aquí vamos a colocar el monto y el número a la declaración que pertenece. Después viene la línea 63 a 67. Esta línea es el crédito por la reducción de la alícuota. La ley 17934 nos da dos beneficios. El primer beneficio es la reducción de 9 puntos de IVA por ventas a consumidores finales por determinadas operaciones pagas con tarjeta de crédito, tarjeta de débito, instrumento de dinero electrónico o instrumentos análogos. El crédito se incluye en la línea 63. La particularidad es que si yo tengo un excedente al final del ejercicio, eso va a la línea 66 y se pierde. Ahora con un ejemplito capaz que les queda más claro. Este es el ejemplo de funcionamiento. Nosotros tenemos el establecimiento, tenemos el consumidor y la administradora de tarjeta. El establecimiento va a vender por 122 y al consumidor le va a facturar por 122. Cuando le venga el estado de cuenta a esta persona va a pagar 113 puntos. A su vez, la administradora de tarjetas al establecimiento le va a pagar 113 pesos. Esos 9 puntos que quedan, que en este caso son 9 pesos, es solamente para que coincida, ese crédito que se genera queda acá en DGI y lo puede pasar a la declaración. Se la mostramos con números. Tenemos IVA ventas 122, IVA compras 60, nos da a pagar 62 pesos. Pero a su vez tenemos un crédito por la reducción de la alícuota de 9 pesos. El saldo a pagar ese mes va a ser 53 pesos. Los 9 pesos van en la línea 63. Ahora en el caso 2 tenemos 122 menos 119, nos sobran 3 pesos para pagar. Tenemos un crédito de 9, eso va a la línea 63. Los otros 6 los perdemos, van en la línea 66.
Tenemos el decreto 537 del 2005 que nos da un beneficio. Si tenemos IVA compras por bienes de uso que están asociados a esas operaciones que nosotros estamos facturando, lo podemos pasar, o sea, lo podemos volver a utilizar. Acá tenemos el mismo ejemplo anterior, pero con 4 pesos en concepto de IVA compras de bienes de uso. Tenemos IVA ventas de 122, IVA compras de 119, nos da a pagar 3 pesos. Tenemos el crédito por la reducción de la alicuota de 9 pesos. El excedente son 6, pero de esos 6 teníamos 4 por compras de bienes de uso. Eso lo podemos trasladar al ejercicio siguiente en la línea 67. Los otros 2 pesos quedan en la línea 66 y se pierde. El segundo beneficio que da la ley 17934 es una reducción de 22 puntos de IVA por ventas a personas físicas no residentes, consumidor final, por determinadas operaciones pagadas con tarjeta de crédito o débito que tienen que estar emitidas en el exterior. El crédito nuevamente va a ir en la línea 63, pero si surge un excedente al final del ejercicio, 9 puntos los voy a perder igual que en el caso anterior, con la misma salvedad de la compra por bienes de uso. Ahora aquí, si yo los otros 13 puntos de IVA lo puedo trasladar al ejercicio siguiente quedando reflejado en la línea 67 o solicitar certificado de crédito tipo A o D, completando en la línea 66. Con un ejemplito capaz que les queda más claro. Tenemos nuevamente el establecimiento, el consumidor y la administradora de tarjeta. El consumidor va a pagar 122 y el establecimiento le va a facturar 122. Pero la administradora de tarjetas al consumidor le va a pagar 100 pesos y al establecimiento, perdón, la administradora en el estado de cuenta va a venir 100 pesos para el consumidor y a su vez le va a pagar el establecimiento 100 pesos. Tenemos 22 puntos de IVA. Bueno, ahora pasamos a la línea 44. Esta línea es las retenciones o percepciones que me efectuaron a mí. Son las que yo tengo a mi favor. Aquí les damos, que no se los voy a leer todos, son ejemplos de agentes de retención y también les dejamos, no son todos, hay muchos más, les dejamos los más comunes, los que más nos preguntan. Luego con las percepciones lo mismo. Son las percepciones, van en la línea 44 y allí tienen ejemplos, hay más de agentes de percepción. Un caso que les queríamos plantear porque es muy preguntado es el de la carnicería. La carnicería siempre va a liquidar en régimen de percepción, salvo que pida autorización a DGI por expediente para liquidar por régimen general. Entonces, va a poner en la línea 10 ventas con IVA percibido y luego va a poner en el cuadro de IVA compras a deducir la línea que dice con impuesto percibido y no hace nada más, compra y vende con impuesto percibido. Eso es cuando está en régimen de percepción. Puede ser que haya solicitado la autorización a DGI por expediente y sea régimen general. En este caso va a vender a la tasa mínima, o sea, va a poner en la línea 11 las ventas a la tasa mínima y el IVA correspondiente. Va a poder restar acá sí las percepciones que le efectuaron en la línea 44 y en el cuadrito de IVA compras a deducir va a poner con operaciones todo grabado. Anticipo IVA en la importación es la línea 45. Cuando nosotros hacemos una importación, pagamos el IVA importación y el anticipo IVA en la importación al código 550 y 551 respectivamente. El anticipo IVA en la importación, el código 551, lo podemos solicitar o compensar, solicitar certificado de crédito si me sobra o compensar con otras obligaciones. El 550 tiene el mismo tratamiento que el IVA compras. Llegamos a la línea 46, IVA en suspenso. El IVA correspondiente a la circulación interna de chatarra, residuos de papel, vidrio, residuos plásticos provenientes de botellas fabricadas con envases PET no será incluido en la factura o documento equivalente, permaneciendo en suspenso a los efectos tributarios. Estos ingresos van en la línea 78 y el IVA compras correspondiente a los bienes y servicios que integran directa o indirectamente el costo de estos bienes cuyo IVA ha permanecido en suspenso es un crédito fiscal para el contribuyente. Nosotros vamos a hacer todos los meses la venta con el IVA en suspenso y en el cuadrito del IVA compras lo vamos a ir poniendo con IVA en suspenso. Se nos va a ir juntando todos los meses. Ese monto no se pasa automáticamente, lo tenemos que pasar cuando llegamos a final del ejercicio a la línea 46 y vamos a solicitar el certificado. Esto es para industria y comercio. En agro sí lo podemos pedir mes a mes. Industria y comercio tiene que ser al final. Ahora, siguiendo en el panel 8, tenemos el régimen exportador.
Aquellos contribuyentes que estén en este régimen, si no me escuchan, me avisan. Tienen el beneficio que pueden pedir certificados de crédito todos los meses o usarlo para el débito de las obligaciones de ese mes. Entonces, a mí en el panel 7 me trajo a la línea 27 del panel 8 el IVA compras deducible por operaciones de exportación y asimiladas. Si a mí me quedó un crédito del mes anterior, yo lo voy a traer a este mes. En la línea 39 yo voy a poner el número de declaración jurada y en la línea 40 voy a poner el importe. Lo que yo vaya a usar en este mes para cancelar débitos o pedir certificados de crédito, lo voy a poner en la línea 41. Y si a mí me sobra crédito que yo no lo voy a pedir este mes, sino que lo voy a traspasar al mes siguiente, lo voy a poner en la línea 42. Crédito que pasa el próximo mes. Acá hay una salvedad en el régimen exportador. Yo, por motivos comerciales, puedo querer solicitar todo el crédito que me da este régimen, aunque yo tenga tributos para pagar. Entonces, lo que yo tengo que hacer acá en el cuadro resumen, pongo en la línea 323 todo el crédito que voy a solicitar y en la línea 322 voy a poner el saldo deudor que tengo para pagar y elijo el medio de pago con el cual lo voy a realizar el pago. En el panel 9, los responsables, tenemos la línea 49, crédito, retenciones, OTT. Estos créditos son, por ejemplo, los que me hacen las administradoras de crédito, de acuerdo al decreto 94 del 2002, empresas en el rubro supermercado y minoristas que estén en la división grandes contribuyentes, si yo soy proveedora de bienes de esas empresas, o las que me realizan TEL si yo contrato un servicio 0900. Esas las voy a incluir en la línea 49. Después en la línea 90 yo tengo dos tipos de créditos. Uno es por la reducción total del IVA, de acuerdo a si yo uso determinadas tarjetas de débito, que son las de Uruguay Social y las del BPS para el cobro de asignaciones familiares. En este caso, el comerciante, como les vende a estos usuarios de tarjetas con una reducción total del IVA, el propio comerciante tiene ese crédito después para cancelar obligaciones. El otro crédito es la reducción prevista en la Ley de Inclusión Financiera, los puntos de IVA. Si yo también tengo medios de pago de tarjetas de débito, instrumentos de dinero electrónico o instrumentos análogos definidos en el artículo 4 del decreto 203 del 2014. En la línea 91, crédito por arrendamientos, también tengo dos tipos de créditos, que uno es el de arrendamientos de terminales POS. Si yo soy usuaria de una terminal POS, actualmente en el 2019 yo tengo como crédito el 40% del monto del arrendamiento. Y después tengo el arrendamiento temporario de bienes, de inmuebles con fines turísticos. Esto es, yo soy una administradora de propiedades, le arriendo un inmueble a un no residente, persona física, que me paga con tarjetas de crédito o débito emitidas en el exterior. Yo tengo un crédito de un 10,5% del importe bruto del precio pactado. Esto es una rebaja también que tiene el no residente. Esto lo ven en un ejemplo. Ahí les quedaron mal los números. Si quieren, en las transparencias que ustedes tienen anotadas les quedaron mal. Si quieren, los anotan bien. Esto es, el tarjetaviente, el no residente, consume 100 pesos por el inmueble y la inmobiliaria le factura 100 pesos. Pero después el no residente, cuando va a pagar su estado de cuenta, va a pagar 89,5 porque tiene el beneficio que le descuentan el 10,5%. A su vez, la administradora le liquida a la inmobiliaria 89,5 y le genera un crédito de 10,5. Bueno, pasamos a la parte de los responsables. En la línea 69, yo voy a declarar si soy responsable sustituto de IRPF por trabajadores dependientes
que liquido y declaro en DGI. Si yo lo hago en BPS, voy a presentar el formulario 2144. Sí, si yo declaro en BPS por nómina y voy a pagar acá en DGI, yo lo hago en el formulario 2144. Estas retenciones se informan en el formulario 1144. Después en la línea 70 declaro si soy responsable sustituto del IAS y voy a informar esas retenciones en el formulario 1845. En la línea 71 y 72 van a declarar los responsables sustitutos de IRPF por trabajo en relación de independencia, o sea, fuera de la relación de dependencia, y categoría 1, rendimientos de capital mobiliario, arrendamientos y otros rendimientos de capital inmobiliario e incrementos patrimoniales. Estas retenciones se informan en el formulario 1146. Siempre que yo completo una de estas líneas, me va a aparecer un cuadro de diálogo que me dice, atención, debe completar el formulario. En este caso me marca el 1146 porque yo puse una retención en la línea 72. La línea 73 y 74 la van a completar los responsables por IRNR, por actividades empresariales, las rentas propias de estas actividades empresariales, rendimientos de trabajo fuera de la relación de dependencia o dentro de la misma, por rendimientos de capital mobiliario, por arrendamientos y otros rendimientos de capital inmobiliario y por incrementos patrimoniales. Estas retenciones las van a declarar en el formulario 1246. La línea 75 la van a completar aquellos contribuyentes que hayan tenido a fin de ejercicio que presentar la declaración jurada 3107 y que les haya dado dividendos y utilidades fictos a pagar. Entonces, ahí tienen la normativa de acuerdo al artículo 16 bis del título 7 y al artículo 12 bis del título 8. Yo voy a presentar, por ejemplo, cierro balance el 31 de diciembre, yo presenté mi 3107, me dio a pagar. Entonces yo en el tercer mes siguiente al cierre de ejercicio, o sea en la declaración jurada 276 de marzo, voy a poner para pagar estos dividendos fictos. La presento en abril con el cuadro de vencimiento. Y en la línea 28 y 29 voy a presentar otras retenciones que haya tenido, otras percepciones, como ser de IVA, de IRAE, patrimonio y MESI, otras obligaciones tributarias de terceros, y estas las voy a informar en el formulario 2183. Es el código de impuesto 549 que tienen en la declaración. Bueno, pasando a la marca de anticipos de IRAE, yo en la línea 30, por defecto el formulario me va a marcar la opción 0, declaración jurada común. Yo puedo ampararme al artículo 31, si estimo que yo ya cubrí mi impuesto anual y cubrí mis 12 anticipos mínimos obligatorios, entonces marco la opción 1, me amparo al artículo 31 del Código Tributario. La opción 2 es casos particulares que los va a determinar el Poder Ejecutivo, una doble alícuota que le puede determinar a determinado giro de empresas. La opción 3 es si yo también voy a estimar que cubrí todo mi impuesto en el ejercicio y presento una 249 provisoria para mostrar que cubrí mi impuesto. Entonces yo acá en la marca de anticipo de IRAE le digo que está siendo presentada una 249 provisoria. La opción 4, otra base de cálculo, es cuando mi coeficiente no lo tengo que aplicar a todas mis ventas. Por ejemplo, tengo 2 giros y entonces, bueno, tengo uno exonerado, uno grabado, entonces mi coeficiente no lo tengo que aplicar a todas mis ventas, entonces yo aviso que voy a utilizar otra base de cálculo. Una aclaración respecto al uso de las declaraciones juradas provisorias para suspender el pago de anticipos de impuestos, ya sea anticipos de IRAE o de patrimonio. En la declaración jurada, cuando ustedes armen la 249, digamos, no existe la posibilidad de elegir provisoria como tal. El sistema, digamos, en cuanto a lo que es
cómo se presenta y en definitiva cómo interrumpir los anticipos, la presentación del formulario 249 va a ser, en cuanto a lo que es la provisoria, va a tener que presentarse a fecha, o sea, siempre con fecha a cargo, fin de ejercicio, ¿sí? Obviamente se va a hacer la estimación correspondiente de lo que tiene que ver con el ejercicio entero para obviamente demostrar que no va a haber anticipos o que no corresponden los anticipos. Y esa declaración jurada por ningún motivo se ingresa al sistema, o sea, no deben ingresarla al sistema, ¿sí? O sea, eso, para ustedes presentar una provisoria que tenga valor como tal ante la DGI, tiene que concurrir personalmente al departamento de recepción con una copia impresa, obviamente siempre previo al vencimiento del plazo para el pago de ese anticipo, porque así lo dispone la norma reglamentaria tanto en patrimonio como en IRAE, y nosotros le vamos a recibir ese formulario, le vamos a sellar el formulario y esa sello con día y firma va a quedar como constancia para ustedes de que eso fue realizado de acuerdo a lo que dice la norma y por lo tanto no estaban obligados a hacerlo, ¿sí? Y obviamente eso lo van a tener que ir haciendo mes a mes en la medida de que no paguen los anticipos y siempre previo a la fecha de vencimiento. ¿Ah? Lo que sí les requiero, por favor, no ingresen, porque nos ha pasado de personas que han ingresado la declaración jurada al sistema y en el caso de los contribuyentes sede, los validadores internos cuando recibimos las declaraciones juradas y cuando tengan que presentar la anual, efectivamente no les va a permitir hacerlo. ¿Por qué? Porque tienen incorporado una provisoria que no debió haber entrado al sistema, ¿sí? Nos quedó la opción 5, no corresponde, cuando no corresponde hacer anticipos de IRAE. Bueno, entonces yo voy a poner el coeficiente, voy a poner el pago mensual según la escala y en la línea 79 yo voy a poner el anticipo de IRAE que me corresponde, sea por coeficiente o sea por escala. Después voy a ver cómo pago yo esos anticipos de IRAE. Entonces, en la línea 81 yo voy a poner retenciones, si tuve, y las voy a descontar de acá del IRAE. Acá hay que tener en cuenta que solo van hasta la concurrencia con el anticipo de IRAE. Si a mí me sobran retenciones, yo las voy a pedir, pero recién en la 249. Y después en la línea 82 yo tengo anticipos de IRAE en la importación. Es el código 127 del impuesto. Si yo acá me cubre el impuesto, el anticipo, pero me sobra, igual yo lo voy a poner todo acá en esta línea 82. Y después se me va a reflejar el excedente en la línea 84 para solicitar o compensar. Y si me da anticipo de IRAE a pagar, se me va a completar automáticamente la línea 34. Después para la marca de anticipo de patrimonio, también el programa por defecto me da la opción 0, pero también tengo la opción 1 de ampararme al artículo 31, la opción 2 de haber presentado una 249 provisoria, la opción 3 no corresponde. Después para la sobretasa de patrimonio y para el ICOSA, el programa por defecto me marca que no corresponde. En caso de que no sea así, se marca la opción correcta. Los anticipos de patrimonio, sobretasa y ICOSA se exponen en las líneas 38, 56 y 52 respectivamente. En el panel 10 otros débitos, van a ver que tienen casi todo en azul, de la línea 311 a la 318, solo se me van a habilitar si yo presento una 276 otros débitos solamente. La línea 313, pago a cuenta, ya no se usa en una declaración jurada común, solo se va a poder usar en una de otros débitos solamente. Después el cuadro resumen, yo tengo el total de débitos y el total de créditos en las líneas 320 y 321. De quedarme un saldo deudor, yo voy a completar la línea 322 y de quedarme un crédito, voy a completar la línea 323. Les dejamos en el material unos casos particulares que nos pareció conveniente que lo tuvieran. Empezamos con la resolución 51. Estos ingresos no cumplen el aspecto espacial del hecho generador del IVA, por lo tanto son ingresos no gravados, van en la línea 8 del formulario 276 y hay que tener en cuenta que el IVA compras, ya sea directo o indirecto de estas operaciones, no es deducible.
El otro caso particular de las diferencias de tasa, que lo encuentran en el artículo 128 del decreto 220 del 98 de IVA, es cuando yo tengo ventas al 10%, a la tasa mínima, y mis compras son a la tasa básica. Esto no aplica a la enajenación de inmuebles, ni a flores, frutas y hortalizas, ni a la prestación de servicios de salud, ni al transporte. En los demás casos que yo pueda tener una diferencia de tasas, tengo que ver cómo lo reflejo en la declaración jurada 276. Acá no hay una línea específica. Yo tengo que hacer el cálculo por fuera, esto es, llevar mis ventas al 22% y restarle el IVA. Ahora tenemos un ejemplito. Entonces, la diferencia de tasas va a quedar como costo en esta declaración jurada, que es la del último mes del ejercicio que yo estoy realizando. En la línea 22 a mí me va a quedar el excedente de IVA compras. Pero en la línea 21 de la declaración jurada del primer mes del ejercicio siguiente, yo voy a poder pasar solo la parte que no comprende el IVA compras, la diferencia de tasas. Bueno, estas declaraciones no van a coincidir, la línea 21 con la 22, por lo tanto la tienen que venir a presentar en recepción. En el ejemplo, acá les dejamos un ejemplo. Yo tengo un IVA de ventas de 250 porque tuve unas ventas de 2.500 a un IVA del 10. Y tengo el IVA compras de 570. A mí me estaría sobrando 320 pesos que lo voy a poner en la línea 22. Pero dentro de esto yo tengo una diferencia de tasas. Entonces yo llevo mis ventas al 22. ¿Lo ven ahí? Entonces a mí me quedan solo 20 pesos para traspasar a la línea 21. Supongámosle que dentro de esos 300 que no puedo trasladar, tengo 100 pesos por compra de bienes de uso. Que esto ni la compra de bien de uso ni el incremento del stock me genera una diferencia de tasas. Entonces yo eso sí lo voy a poder trasladar. Entonces ahí voy a trasladar los 100 pesos más los 20, 120 y 200 me van a quedar como costo. Y el último caso particular es el de la vivienda de interés social, que es un giro exclusivo, el de construcción de obras, se las incluye preceptivamente en el grupo sede. El beneficio que tienen es a la enajenación de las viviendas, la exoneración del IVA. Y tienen el beneficio que el IVA compras asociado directamente a la obra civil se les permite recuperarlo mediante el procedimiento del régimen exportador. Entonces yo en el panel 7, en las compras de exportación y asimilada, voy a poner el IVA compras, que me lo va a trasladar automáticamente a la línea 27. Bueno. Ahora sigo yo con la declaración jurada 249. Bueno, eso es declaración de IRAE y COSA, impuesto al patrimonio para contribuyentes sede y grandes contribuyentes. Van a la página, a herramientas, programas y formularios, de allí van a bajar los instructivos, los formularios y siempre actualizan los parámetros antes de comenzar a trabajar. Tienen aquí una guía de cómo vamos a desarrollar la charla, solamente para que tengan presente nuevamente que es técnica, es sobre las líneas y no sobre impuestos. Los sujetos pasivos obligados a presentar la declaración jurada son los IVA, IRAE, patrimonio y COSA, que están incluidos en el grupo sede y grandes contribuyentes, y la tienen que presentar según el del decreto 283, la resolución, perdón, aunque no tengan actividad en el periodo. Las obligaciones que se declaran es las obligaciones generadas en el periodo, cancelación de actas, multas y recargos o expedientes y pago a cuentas de obligaciones tributarias. Se presenta anualmente dentro del cuarto mes siguiente al cierre del ejercicio correspondiente, de acuerdo al cuadro general de vencimientos. Nuevamente se presenta a través de internet, para lo cual deben contar con el contrato de adhesión remota, y en caso de que no sea posible la tienen que pasar a pendrive, imprimirla y traerla a recepción.
Tenemos algunos casos particulares en cuanto al plazo de presentación. El primero es la clausura. La fecha de presentación va a ser el cuarto mes siguiente a la fecha de clausura. Otro caso particular es cuando hacemos la opción tanto de ICOSA como de patrimonio de un único anticipo, o sea del 80%. El saldo lo vamos a pagar el segundo mes siguiente, es el 20%. Esto lo tienen en el artículo 6 del decreto 30 del 2015 y el artículo 9 del decreto 450 del 2002. Otro caso es, como ya comentaron, las provisorias. Los contribuyentes que estimen que ya cubrieron el impuesto correspondiente y que pueden tomar el artículo 166 o 167 del decreto 150, pueden hacer la opción de dejar de anticipar, pueden presentar esta provisoria. Las particularidades, como ya les comentaron, es que no entra por internet, la tienen que venir a presentar a DGI. La fecha de la declaración va a ser cierre de ejercicio. Son las dos cosas que tienen que tener presente. Otra aclaración que los apuntadores que tengo escondidos por ahí me dijeron, que no dije específicamente, que la presentación de la mensual de la provisoria, los efectos de suspender anticipos, tiene que ser en 2 vías, ¿sí? Porque una queda para constancia de ustedes, y guárdenla porque esa es la única constancia que van a tener en cuanto a que presentaron la provisoria en tiempo y forma, y una, bueno, que queda para nosotros como constancia también para poder controlar eventualmente si hay alguna diferencia entre los anticipos declarados y los pagados, ¿no? O sea, si el contribuyente verdaderamente cumplió con la presentación de la provisoria, ¿tá? Y cuando hablamos de recepción siempre hablamos del departamento recepción, ¿tá? Que está ubicado en el subsuelo de la DGI. No sé si todo el mundo lo tiene claro, pero vale la pena aclarar. Dale, muchas gracias. Bueno, acá ya estamos en el Sigma, vamos a ingresar los datos en la declaración. Marcamos nueva, seleccionamos el sujeto pasivo, el periodo, el formulario, y allí nuevamente nos comienza como a hacer preguntas. Primero es tipo de declaración, este es el mismo caso que la 276, las opciones son con movimiento, sin movimiento, reliquidación y pagos de otros débitos solamente. Después nos pregunta, tengan presente que si estamos reliquidando nos va a pedir el número de reliquidación. Después nos pregunta si tenemos patrimonio agropecuario. Acá le vamos a marcar que no, que sí. El único caso que acá se marca que sí es cuando tenemos explotación agropecuaria indirecta. Aquí se presenta la 249, si no, no se presenta en este formulario. Si marcamos que sí, se van a desplegar los paneles 3 y 6, y si no, no van a estar. Después nos dice forma de liquidación, real o ficta. Algunos sujetos pasivos están obligados a llevar régimen real, como ser por forma jurídica, por ejemplo, sociedades anónimas. Después tenemos por tope de ingreso, las que pasan los 4 millones tienen que liquidar por régimen real, y después tenemos por opción. Si es por opción, tienen que permanecer 3 ejercicios en ese régimen. Es lo único que tienen que tener presente. Después tenemos, nos pregunta si contabilidad suficiente, sí o no. Si lleva contabilidad suficiente y quiere hacer la opción de liquidar por régimen ficto, puede tener una fecha de balance diferente a 31 de diciembre. Si no lleva contabilidad suficiente, preceptivamente la fecha de balance va a ser 31 de diciembre. Bueno, ahora entramos con los paneles del impuesto al patrimonio. Tenemos los paneles 1 a 6. En el 1 y 2 vamos a ingresar los valores de activos y pasivos del estado de situación patrimonial en base a criterios contables. Luego tenemos el 4 y 5, donde vamos a hacer los ajustes fiscales correspondientes para determinar el patrimonio. Dentro del panel 4 les dejamos esto porque siempre tienen muchas consultas sobre estas líneas, entonces preferimos escribírselas. Dice, los activos exentos que absorben pasivos de acuerdo al artículo 22 del título 14 se ponen en la línea 24 y los que se consideran gravados para pasivo van en la 46. Lo mismo con los del exterior. Los activos del exterior, aquellos considerados gravados a los efectos del pasivo, o sea, los que no absorben pasivo van en la 45. Los otros activos en el exterior van en la línea 22. Bueno, aquí llegamos al panel 5, donde vamos a determinar el patrimonio, que va a quedar en la línea 40-41, según corresponda, y en las líneas siguientes, según qué empresa estemos liquidando, tenemos que asignar ese patrimonio. En el panel 6 va la determinación del patrimonio para la sobretasa, si tienen.
y llegamos a la liquidación ficta del IRAE. Los paneles de trabajo que tienen para hacer la liquidación ficta son el 7, el 8 y el 13. En el panel 7 vamos a ingresar los ingresos operativos y otros ingresos. Las líneas 160, 161 y 162 van los ingresos obtenidos en el ejercicio. En la línea 198 vamos a declarar los ingresos por las ventas de bienes de uso y otros ingresos no operativos. Por ejemplo, diferencia de cambio e interés. En el panel 8 tenemos determinación de la renta bruta, de acuerdo al artículo 64 del decreto 150. Allí vamos a clasificar los ingresos que pusimos en las líneas anteriores según sean de combinación de capital y trabajo, puros de trabajo o puros de capital. En cada uno de ellos le vamos a poner la escala a la que quedan 2 millones de UI, entre 2 y 3 millones de UI o superior a 3 millones de UI. Al lado le vamos a poner el ingreso que corresponde a cada una de esas líneas. Y el programa va a calcular automáticamente la renta correspondiente, y ahí se va a determinar la renta. Después tenemos más abajo en la liquidación donde dice otras rentas fictas. Aquí va a aplicar algunos regímenes particulares que tienen la normativa, les permite calcular la renta de una manera ficta, como ser la resolución 391 del 93, la 1222 del 2008, la 2027 del 2008 y la 2098 del 2008. Y por ejemplo, por supuesto, resolución 51, que tiene un régimen ficto. En todos estos casos de rentas fictas vamos a ingresar en la línea 265 el ingreso por estas rentas y después en la 285 la renta, cómo se permite calcular la renta. Aquí les damos unos ejemplitos. Por ejemplo, la 391 del 93. En el panel 8 vamos a poner, en los ingresos los vamos a declarar todos en la línea 160, en el panel 7. Luego en el panel 8, en la línea 265, vamos a poner los ingresos que corresponden a esa renta ficta. Y en la 285 vamos a ingresar el precio de venta menos el precio de compra de esos productos. Luego en la línea 291 del panel 13 vamos a ingresar los sueldos de socios, que es lo que nos permiten bajar, y en la línea 292 los gastos debidamente documentados. Otro caso particular de esta renta ficta es la resolución 51. En la línea 162 vamos a poner los ingresos que tiene la empresa. En el panel 8 vamos a poner los que corresponden en la línea 265, donde dice ingresos, otras rentas fictas. Y en la línea 285 vamos a poner el 3% del precio de venta menos el precio de compra de bien o servicio. Seguimos en los paneles, llegamos a otras rentas. En el caso de obtener rentas exoneradas o no grabadas por IRAI, vamos a completar la línea 266 nada más y la 286 queda en blanco. Bueno, luego llegamos al panel 13. Allí en la línea 291 nos dejan descontar los sueldos fictos de dueño o socios. Y así vamos a llegar al resultado fiscal, que va a quedar en la línea 155 o 156 según corresponda. Y la dejó Alejandra con la liquidación real. Bueno, si yo estoy en régimen de contabilidad suficiente y estoy liquidando el IRAE real, yo voy a completar los paneles 7, 9 y 10 con los valores contables del estado de resultado. En el panel 11 y 12 voy a realizar los ajustes correspondientes para llegar al panel 13 al resultado fiscal. Acá también hay regímenes fictos que me permiten determinar la renta en forma ficta, aunque yo lleve contabilidad suficiente. Son las resoluciones que dijo Laura, la 1222 del 2008, acá las tienen, la 2027 del 2008, la 2098 del 2008 y la resolución 51. Acá, si quieren, agarran la declaración que las tienen impresas, la 249 real. Si quieren lo leen de la transparencia o las agarran y ya lo vemos de aquí. Me apagaron la luz. En la página 3 yo tengo el panel 7, la línea 162, que me dice otros ingresos operativos. Ahí yo voy a poner mis ingresos.
Después, más abajo, gastos de administración y ventas, sería lo que es el panel 9 cuando la están haciendo. Ahí yo voy a tener todos los gastos asociados a este régimen. Después damos vuelta a la página 4. Yo voy a llegar, después de haber pasado los ajustes, voy a llegar al panel 13. Entonces ahí, en la línea 140 de rentas no grabadas, yo voy a dar de baja esos ingresos que puse en la línea 162. En la línea 141, gastos correspondientes a rentas no grabadas, voy a altar los gastos asociados a esos ingresos no grabados. Y después en la línea 250, que me dice rentas fictas, ahí voy a poner la renta correspondiente a este régimen ficto que yo estoy optando. En el caso de la resolución 51, va a ser el 3% del precio de ventas menos el precio de compra. Acá lo tienen en la transparencia, en estos cuadraditos rojos. Otro caso, el de la vivienda de interés social, no es un régimen ficto, pero también acá aclarar que en la línea 160 del panel 7 yo voy a tener la venta a plaza, y después en el panel 13 voy a tener lo mismo. En la línea 140 se le va a dar de baja al ingreso no grabado. En la línea 141 se van a altar los gastos asociados a esos ingresos no grabados. Acá la particularidad es que el patrimonio es grabado. Lo que después se le va a dar de baja en la línea 46 es al activo exento, porque nos comentaban que a veces lo ponen como patrimonio exonerado. Bueno, después seguimos con la declaración, lo mismo, miran la transparencia o siguen porque básicamente seguimos las líneas de la declaración. Si yo tengo pérdidas fiscales de ejercicios anteriores, la voy a poner en la línea 144, de acuerdo al literal F del artículo 21 del título 4. Después puedo tener una actividad agropecuaria donde tenga pérdidas fiscales, entonces el formulario me permite traer esas pérdidas fiscales. En la línea 158 yo voy a traer lo que sería la línea 151 del formulario 1006. Y después, si tengo exoneración por inversiones, de acuerdo al artículo 53 del título 4 y artículos 116 y siguientes del decreto 150 del 2007, la voy a exponer en la línea 154. Y ahí llegó al resultado fiscal. Después, en el panel 14, que vendría a ser la página 5 de la declaración jurada, yo voy a tener determinado el IRAE en la línea 301. Le voy a descontar, en el caso de tener exoneración por inversiones, exoneración de facturación electrónica, actualmente no está vigente, pero eventualmente podríamos estar presentando una reliquiación o una declaración para atrás. Y después los anticipos de IRAE yo los voy a exponer en ese recuadro, en las líneas 370, 326, 350, 353, de acuerdo a lo que yo tenga para cancelar ese anticipo. Y después el anticipo por coeficiente, o sea, el complemento, luego de haber puesto los mínimos, hay que tener en cuenta que esto no da derecho a crédito, los mínimos por escala. En el caso de si surgirme un crédito en la 304 va a ser por este coeficiente, o sea, por el complemento. Y acá, bueno, si tengo convenios de doble imposición, yo voy a poder tomar ese crédito fiscal para cancelar el anticipo de IRAE, lo que yo pagué realmente. Si soy contribuyente de IMEVA y tengo pagos por IMEVA y tengo retenciones que me hicieron, yo también las puedo tomar a cuenta del anticipo de IRAE. También acá puedo tomar el anticipo de IMEVA en la importación, si me sobra, luego de haberlo descontado, si me corresponde, en la declaración jurada 2142 si yo soy agente de retención. Y después, eventualmente, si tengo anticipos de IRAE en la importación, también los puedo descontar. Después, si me queda un crédito en la 304, yo voy a poder solicitar el certificado de crédito o usar ese crédito para pagar otros tributos dentro de la propia declaración. Pasamos, bueno, a la parte de ICOSA, si en el caso de corresponder.
yo voy a determinar el ICOSA de cierre en la línea 340. Los anticipos del ICOSA lo voy a exponer en la línea 343 y el saldo me va a quedar en la línea 344. Si yo tomé la opción de pagar el anticipo de ICOSA como el 80%, yo todo ese monto lo voy a poner como anticipo en la línea 343 y el 20% restante que me va a quedar en la línea 344 es el que voy a tener que presentar y pagar dentro del segundo mes de cierre de ejercicio. Después pasamos al panel 15. La liquidación del patrimonio me queda determinado en la línea 330. Si yo tuve un cambio de balance y en mi año civil me quedaron 2 cierres, entonces yo voy a completar la línea 306. Y tengan en cuenta que siempre quedamos con el patrimonio mayor, el definitivo. Después, si me corresponde abatimiento, voy a completar las líneas 331 y 380. Si me corresponde deducir el ICOSA, voy a completar la línea 341. Y después, si tengo saldo o crédito, me va a quedar reflejado en la línea 309 o 310. La sobretasa tiene el mismo régimen de liquidación que el patrimonio. Pasamos al panel 16, otros débitos. Me queda total de débitos, total de créditos, línea 320 y 321. Si me queda un saldo a pagar, yo tengo la línea 322. Si me queda un crédito, completo la línea 323. En el panel 17 voy a completar la información adicional. Acá voy a completar el coeficiente del IRAE para el ejercicio siguiente, para aplicarle a mis ventas. Voy a exponer el anticipo de ICOSA, de patrimonio y de sobretasa si corresponde para el ejercicio siguiente. Acá lo completan ustedes, no es que el formulario se los haga automáticamente, tienen las líneas en negro para completarlo. Y después tengo la línea 356 si yo tengo actividades con empresas vinculadas. Entonces yo esas operaciones las voy a tener que exponer en la línea 356 de acuerdo al capítulo 7 de precios de transferencia del título 4. Y después en la línea 358, si yo soy una empresa unipersonal y tengo utilidades grabadas, también las voy a informar en esta línea 358.